Bueno, hemos tenido la suerte de poder convocar al economista y periodista Eduardo Recoba para que nos dé sus alcances sobre el presupuesto general del año próximo que ha sido publicado hoy. Es tanto más interesante conocer su opinión que en tanto que corresponsal de un órgano de prensa financiero internacional como el iForex Financial News, tiene que hacer un esfuerzo por explicar a extranjeros qué es lo que pasa con este presupuesto, qué tiene de original, qué tiene de particular y qué tiene de dudoso. De manera que, señor Recoba, aprovecharemos lo que usted está cavilando para ser dicho a quienes no sufren directamente de las consecuencias de este presupuesto. ¿Qué es lo que más le llama la atención? ¿O es un presupuesto convencional que no tiene mayores aristas y no tiene mucho que decirse sobre él? ¿Cómo está, Fernando? Buenas Gracias. Buenas noches. A ver, sí, cualquier presupuesto llama la atención siempre y a veces, sobre todo en estos momentos donde es ambicioso lanzar un presupuesto con una crisis o vamos a llamarlo un entorno complicado, no solamente local, sino a nivel global, ¿no? Entonces, creo que sí siempre va a ser interesante analizar un presupuesto de una naturaleza, digamos, tan complicada en función de una recesión atípica y en función a desafíos. Llama la atención en definitiva en este presupuesto, Fernando, y creo que en esto muchos periodistas también, incluido usted, me darán la razón, llama la atención pues los incrementos, los avances ya por segundo año consecutivos muy sólidos en salud, desde el frente sanitario y desde el frente educativo. También llama la atención que cada vez más la vocación de los presupuestos, de la cultura presupuestal, pues del gobierno central, y esto se transmite también a los gobiernos regionales y locales, tiene que ver con una vocación, lo dicho, social, ¿no es cierto? Ahora, y lo que de alguna manera sorprende, y no es una sorpresa muy grata, es el poco brío que le ha puesto en este momento, ¿no? Un momento tan crucial, sobre todo pandémico, el poco brío que se le ha puesto al empleo, ¿no? Porque vemos, de acuerdo a las funciones, de acuerdo a las partidas, que si bien es cierto, hay una potencia desde lo sanitario, desde lo educativo, desde el frente social, hay ciertas, digamos, dimensiones donde se detectan resabios a nivel de gasto público que tiene que ver con el impacto al empleo. Evidentemente, con esto termino rapidito, Fernando, evidentemente es complicado convocar a una fortaleza desde el empleo, sobre todo creando desde el estado de empleo formal, no precario, pero en todo caso se hubiese esperado un poco más de punche, para decirlo de manera más coloquial, ¿verdad? De acuerdo. Ahora, ¿por qué le sorprende que 40... Luego hablamos sobre el empleo, que es muy importante, pero ¿por qué le sorprende que cerca de 40% haya sido destinado a 3 ministerios? En primer lugar, educación, que tiene el 18.2%, segundo lugar, salud, que tiene el 11.3%, y en tercer lugar, transportes y comunicaciones, que tiene el 9.7%, es decir, la inversión en infraestructura. ¿A usted le llama la atención y es una sorpresa que hayan aumentado esos 3 rubros de la manera como lo han hecho? ¿O es lo mismo que sucedió el año pasado? Y en ese sentido no hay ninguna novedad respecto de esos 3 ministerios que, repito, sumados tienen 40%. No, la sorpresa viene básicamente porque de alguna manera se confirma, ¿no?, cierto espíritu presupuestal que esté dirigido a estos rubros estratégicos de gasto, ¿no? Es decir, me explico mejor, quizás con palabras más coloquiales. Llama la atención que la vocación, que el espíritu del presupuesto se haya extendido para este año. El año pasado vimos un presupuesto efectivamente que descansaba, ¿no?, en rubros, vamos a llamarlo entre comillas, no me gusta mucho el término, pero estratégicos en función a gasto, ¿no? Y con estrategia me refiero pues a sectores muy sensibles, ¿no?, que mueven la economía, que mueven la demanda, que mueven el consumo y un tanto el empleo. Y ahora lo que sí sorprende es que, no obstante una situación pandémica, con una recesión atípica, un desempleo ya de 2 dígitos, que se va dejando los 2 dígitos, pero llama la atención que se siga perpetuando esta
llaman la atención evidentemente de manera positiva, Fernando, no me malentienda, porque se hubiera esperado en todo caso un presupuesto quizás menos disciplinado, no un presupuesto, no quiero politizar el tema, pero se hubiera esperado en todo caso un presupuesto más politizado en función al gasto. Yo pensé que iba a decir usted la palabra heterodoxo, ¿verdad? Me pareció que estaba en la punta de su lengua la palabra heterodoxo. No, supongo que no, me equivoqué. No tanto, pero bueno, vamos a llamarlo, vamos a considerarlo así. Ya, de acuerdo. Ahora bien, usted ha dicho que reprocha en buena cuenta que no se haya puesto el acento en una partida presupuestal más importante para contribuir a la creación de empleo. ¿A través de qué mecanismos cree usted que el Estado puede financiar eso? Porque de facto lo hace con el transporte, lo hace con la educación y lo hace con la salud. Hay dinero para contratar a más gente en esos sectores, pero parece que usted quería medidas específicas. Explíquenos cuáles. En buena cuenta, explíquenos cómo cree que el Estado puede hacer él para crear empleo. Por ejemplo, hay, una dimensión interesante que analizar al interior de los presupuestos, que es puntualizar el nivel de gasto, ¿no?, de gasto público, por ejemplo, en infraestructura. Pero más que puntualizar el nivel de gasto en infraestructura, creo que hay que incrementar este dinamismo, ¿no es cierto?, no solamente para un sector transporte o no solamente para un sector, vamos a llamarlo, agricultura, que es evidentemente dos ítems importantes dentro de cualquier presupuesto, o evidentemente también desde el sector frente sanitario y desde el frente educativo. Acá lo importante es, Fernando, puntualizar que hay dos tipos de gasto. Hay un gasto corriente, recurrente, regular en el sentido continuo, no mediocre, continuo, que evidentemente es fruto, ¿no es cierto?, de una cultura presupuestal. Pero también hay un gasto de inversión, un gasto más de largo plazo, un gasto que tiene que ver con provocar que el capital vaya creciendo en el tiempo. Y se percibe, no obstante, este presupuesto es un presupuesto inicial, ojo, estamos hablando del presupuesto inicial de arranque, el PIA, el famoso PIA, sí, pero se percibe que no se le ha otorgado un mayor espacio, una mejor narrativa en función a gasto de capital, a gasto que sí perpetúa y extiende y prolonga, ¿no es cierto?, la inversión pública, que decante a su vez en un empleo, repito, como dije hace un momentito, un empleo que no sea precario y un empleo que sea más formal y no transitorio. Es decir, con esto termino rapidito, Fernando, le prometo. Tenemos un empleo que ya, bacán, vamos a, limpiar cuencas de ríos, vamos a hacer mantenimiento de carreteras, pero eso es una chamba de 2, 3 meses, 4 meses. La vocación debería ser cambiar esa narrativa y provocar que hayan mayores espacios de empleo con más prolongación de me refiero a un empleo no tan precario y no tan temporal, ¿verdad? Mayores espacios de empleo. Mayores espacios de empleo. Es muy bella la expresión. ¿Qué contenido le da usted? ¿Cuáles son esos mayores espacios de empleo? Por ejemplo, crear un programa que extienda más la empleabilidad a nivel, por ejemplo, de programas de gasto. Pongamos un escenario de carreteras, ¿no? De carreteras que efectivamente involucre un plan más de largo plazo en función no solamente a mantenimiento, sino a expansión de carreteras, prolongar el gasto de infraestructura, por ejemplo, en sanidad, ¿no es cierto?, desde el frente sanitario, un gasto de infraestructura que sea poderoso también desde el frente, educativo, donde se pueda crear una estrategia, ¿no es cierto?, una estrategia que tenga que ver con valga la redundancia, la creación de un empleo no precario y más formal, no un empleo temporal, que el Estado no provoque abrir esa cancha donde se cuelguen más masa crítica, un incremento de la masa crítica de empleo más
formal menos precario y que extienda su funcionalidad y su productividad, evidentemente, en el tiempo. No un empleo donde uno limpia cuencas y al día siguiente ya no está, donde uno puede generar algún tipo de actividad al interior de las unidades agrícolas familiares y después ya no. Es decir, crear un espacio es difícil, desde luego que es difícil, es costoso, desde luego que es costoso. De acuerdo. Pero creo que eso tendría que haberse incluido también, o tendría que incluirse en un presupuesto más de largo plazo también. De acuerdo. ¿No le parece demasiado poco el 2.1% atribuido a saneamiento? Tenemos la promesa, es cierto que formulada por enésima vez, de llevar agua potable y alcantarillado a todos los peruanos. Esto es una deuda social gravísima y es una promesa incumplida. Y no tenemos recursos presupuestales asignados para esa tarea. ¿No? Sí, a ver, cualquier, digamos, gasto de infraestructura, no es una regla lo que estoy diciendo, Fernando, no me malentienda usted, no es una regla, no es un parámetro, pero creo que cualquier, digamos, disciplina presupuestaria que uno establezca en función de infraestructura, con la brecha de infraestructura que tiene el Perú, que es una brecha que para la región, para América Latina, es extremadamente importante. Estamos hablando de 130.000 millones de dólares, más alrededor, más o menos. Creo que la regla debería ser por lo menos contar entre un 4 y 5% de incremento año contra año, ¿no?, en infraestructura. 2% sí estaríamos hablando de una prospección un poquito austera, ¿no?, para las urgencias que tenemos en infraestructura sanitaria, infraestructura educativa, infraestructuras de redes troncales, internet. Yo creo que 2% es muy flojito, ¿verdad? Bastante. Muchas gracias, señor Eduardo Recoba, por sus explicaciones. Veremos si es que nos lo envía su artículo para la revista extranjera de la que usted es corresponsal acá. Nos interesará ver... Cómo no, con todo gusto, Fernando, cómo gracias. Formula eso. En todo caso, nos ha explicado los lineamientos básicos de su actitud crítica y realista frente al presupuesto presentado por el gobierno. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a hablar de una institución que ha cumplido este sábado 200 años, la Biblioteca Nacional, creada por el general San Martín en la creencia de que para formar una nación de gente libre era más importante que la Fuerza Armada. Nos lo explicará cómo llegó a esa conclusión un general como San Martín, que había tenido un desempeño heroico en Europa contra las tropas napoleónicas y sin embargo atribuía más importancia a los libros y a la lectura que a las armas. Nos lo explicará el actual director Ezio Neira después de una breve pausa.